Hola mis amigos y amigas de este su programa Mientras el Mundo Gira. Como siempre les digo, para mí es un inmenso placer y una gran bendición estar aquí con ustedes y gracias por dejarme entrar en sus hogares. Usted tiene el control de la puerta y yo toco y usted me dice si entro o no entro, y yo sé que ustedes todos, porque no solamente me lo hacen saber a través de los mensajes y cuando nos vemos en diferentes misiones, retiros y congresos, sino que también uno siente la proximidad y el cariño, y yo les doy las más expresivas gracias porque ustedes entran en su casa, quien usted quiere, y yo sé que ustedes me han dado ese privilegio y esa bendición, así que Dios se lo pague y muchísimas gracias. Y gracias por estar aquí, ¿verdad? Una vez más, compartiendo estos momentos de formación, información y sobre todo de esencia de que Dios es, de que Dios existe, de que Dios nos ama, de que Dios es bueno. A pesar de muchas cosas que uno pueda muchas veces sentir y pensar, Dios es muy bueno. Hay una canción que cantamos en la parroquia y es un repetitivo, aunque tiene unas estrofas, y la verdad que la parroquia se canta muy bonito, y es Dios es bueno, bueno es Dios. Y se canta con una dulzura que yo cuando la cantan verdaderamente yo me erizo, porque Dios es muy bueno. Lo que pasa es que muchas veces uno le atañe a Dios cosas que no son suyas. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué Dios? No, hermano, no es Dios. Somos nosotros que inclusive hacemos las cosas y no aceptamos la responsabilidad por las cosas que hacemos. Dios nos dio una libertad y lo que hagamos con ella es cosa nuestra. Y yo muchas veces le digo, mira, cógela, yo no la quiero. No, Dios nos la dio y eso nos hace diferentes a los animalitos que vayan por el campo. Ellos no escogen. Ellos hacen lo que sus instintos les registran. Nosotros tenemos la libertad de escoger. Y cuando escogemos a Dios y lo que es de Dios, pues tenemos grandes bendiciones en nuestra vida. Pues bien, vamos a comenzar nuestro programa de hoy con la oración de siempre. Esta oración al Espíritu Santo para que el Señor realice en nosotros lo que nosotros le pedimos en esta hermosa oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues hoy traigo para ustedes un programa que está en el corazón de todos nosotros, americanos de esta América Latina, y es el tema de nuestra patrona, la patrona de América, la emperatriz de América, como la declaró el Papa Pío XII, Nuestra Señora de Guadalupe. Y le he puesto al programa de hoy Nuestra Señora de Guadalupe Evangelizadora. Sobre la Virgen de Guadalupe se ha hablado mucho. ¿Quién no conoce a la Virgen de Guadalupe? ¿Quién no conoce a Juan Diego? ¿Quién no conoce todo lo que es la aparición, todo lo que concierne a la evangelización
y a la historia. Pero yo quisiera destacar algo que quiero poner en contexto del momento presente. ¿Por qué? Porque estamos viviendo momentos difíciles, momentos en que ya no es lo mismo que hace 20 años atrás. Piense solamente usted que en México la gente decía, yo no seré esto o lo otro, pero soy guadalupano. Y todo el mundo siempre ha dicho que México y la Guadalupe son una misma cosa, ¿no? Sin embargo, ahora mismo, en estas últimas elecciones, fue muy lastimoso porque se lanzó por todo México una hoja por un partido, por un grupo de personas, donde decía, se veía era un papelito más o menos de este tamaño, se veía a la Virgen de Guadalupe con el dibujo, ¿no?, de lo que está en la tilma, que está en la basílica, se veía con una X y decía que la Virgen de Guadalupe, que Dios nos ampare, era un mito avalado por los obispos de México, que son parte de la oligarquía que tiene oprimida al pueblo mexicano. O sea, si usted, no sé esta gente quiénes son, que Dios los ampare, si usted pretendía ganar adeptos o votos o lo que fuera, de esa manera creo que está mal. Porque la Virgen de Guadalupe representa muchas cosas y eso es lo que quiero hoy entender. Cuando los españoles llegan a México, y quizás algunos expertos pues, pueden ser mucho más específicos, mucho más detallados en todo esto, pero en suma, esto es más o menos lo que sucedió. Encuentran una civilización que era algo espectacular en muchísimos aspectos, lo que eran los mexicanos, los mexicanos, los aztecas, estaban mucho más desarrollados que los españoles que llegaban de Europa, en higiene, en arquitectura, ingeniería, medicina. ¿Qué cosa? O sea, estamos hablando de una civilización que superaba mucho algunas civilizaciones europeas, entre ellas las españolas. Había una cierta ingenuidad, tampoco que se ha puesto como que el indio era tonto no era, porque de hecho los aztecas habían subyugado a otros grupos que de hecho cuando llegan los españoles se unen a los españoles para derrotar a los aztecas. Y había lo que eran sacrificios humanos que estaban dentro de un contexto religioso de la religión imperante. No es que fueran tampoco unos salvajes sangrientos como se ha querido poner, sino hay que ver todo esto dentro de la idiosincrasia de la cultura azteca. Pero, no obstante, era sacarle el corazón a una persona. Y esto hizo que la invasión, que la colonización fuera muy dura, muy dura. Fue un encontronazo. Y esta que llegó venía con caballos, nunca habían visto caballos, y pensaron que el caballo y la persona eran uno mismo. Y se aprovecharon muchas ingenuidades del indígena. También hubo el encuentro de que los indios no tenían anticuerpos para muchas enfermedades que se traían y que ya habían los colonizadores desarrollado anticuerpos y muchos otros aspectos. La cuestión es que este grupo avasalla y llega y toma control de la otra. Cuando usted siente que a usted le han arrebatado la esencia de lo que usted es
como persona, como pueblo, como todo, usted ve al otro de una manera totalmente negativa. Y ahí pagan justos por pecadores. Y hace que, si bien el indio había sido como aplastado, como yo diría avasallado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que con ese español que llegaba también una religión, que era la religión de esos españoles, que era la religión cristiana católica. ¿Qué pasa? Que usted que viene dentro de todo esto que me está pasando a mí, yo no voy a comprarle a usted nada porque usted es parte de lo que viene. Como le digo, él paga justo por pecador, porque los misioneros hubieran venido de otra manera, pero de la única manera que podían llegar era a través de las expediciones que vinieron. Y muchos de ellos defendieron a los indios. Yo, por ejemplo, usted puede tener a un padre de las Casas, usted puede tener a un padre Montesinos, que yo me acuerdo, eso fue en el Caribe, un famoso sermón de misa de medianoche del padre Montesinos, que por poquito, bueno, tuvieron que llevárselo porque los colonos querían colgarlo, ¿no? Como los confronta y como, yo me imagino aquella misa de medianoche, rodeado todo de toda la clase blanca, todos los colonizadores y demás, y que un padre dominico de un sermón donde le dice y le fustiga, es una, sin ser grosero, no, pero era un sermón que usted lo puede conseguir. Famoso sermón de medianoche, de la misa de medianoche del padre Montesinos. Después el padre de los indios, Bartolomé de las Casas, ¿no? Que el pobre volvemos a lo mismo, la gente sacándole 5 patas al gato porque dicen que el padre, Fray Bartolomé de las Casas, era racista porque avaló la venida de los negros esclavos, y no creo que el padre de las Casas, porque un hombre que tiene tan sensibilidad para una cosa no la va a tener para la otra, es absurdo. Lo que pasa es que comparado con el indio caribeño, especialmente el siboney y el taíno, que eran muy flojitos, no estamos hablando de un azteca, de un inca, de un maya, que tenían otra constitución. El taíno y el siboney eran indios muy flojos. De hecho, en esta cultura indígena de siboney y taíno, la que trabajaba era la mujer como tal. Estaban también los caribes, de ahí viene la palabra caribe, ¿no? Del Caribe, que eso eran inclusive caníbales, ¿no? Pero era un grupo mucho menor que los taínos y los siboneyes, que muchas veces eran víctimas de los caribes. Pero la totalidad eran taínos y siboneyes. Y estos pobres se morían porque los forzaban a buscar oro en los ríos de Cuba, de la República Dominicana. No había oro. Y muchas de estas indias también quedaban encintas, y cuando se sabían preñadas de un español se suicidaban. Y cosas como estas, las enfermedades, el trabajo arduo, estoy hablando ahora del Caribe, pues hacía que se morían. Entonces, al venir el negro, que es una constitución, una raza muy fuerte, todavía lo es. Yo digo que para un blanco tener la constitución de un negro tiene que estar muchas horas en un gimnasio, porque Dios los ha dotado, además de muchas otras cosas, de una fortaleza corpórea. Por eso son también grandes atletas, además de ser hombres y mujeres de una inteligencia también igual o muchas veces más que un blanco. Pero que el padre Fray Bartolomé de las Casas haya avalado el que te trajeran los negros para trabajar en la siembra de caña y todo, no significa que fue racista, sino que confrontado con que estos pobres indígenas lo están prácticamente eliminando. Y es así, tanto que usted va al Caribe y en el Caribe no hay vestigios de indios. Está el negro, el mulato y el blanco, pero no hay indios, porque se murieron todos. O sea, y yo creo que es una lástima que la figura de Fray Bartolomé de las Casas,
con toda la valía, con todo lo que hizo por los indios, haya sido mermada y sombreada por culpar al hombre de algo que, por favor, estamos utilizando una mentalidad del siglo XXI para juzgar a un hombre que estuvo a comienzo prácticamente el descubrimiento de América. Pero dejo eso ahí porque a veces hay cosas que a mí me parecen un poco absurdas. Usted a lo mejor no está de acuerdo conmigo, pero bueno, yo le doy mi opinión respetando la suya y usted respetando la mía. La cuestión es que sí, cuando llegaron los españoles, junto con ese grupo llegaron los misioneros, tratando de traerle la verdad, el mensaje de salvación. Pero ¿qué pasa? Que el mensaje venía dentro de un contexto de opresión, de colonización, de imposición, y nada de nada. Fue muy poquito, hubieron conversos, hubieron algunos indígenas que se abrieron al evangelio, pero no fue una mayoría. Hasta que Dios, que estaba interesado en la salvación de aquellos hombres y mujeres del Nuevo Mundo, como se le llamó, también conocieran su mensaje de salvación, hace que su madre, la embajadora de Dios por excelencia, la gran evangelizadora, abriera camino. Y esto no es nuevo. Ha sucedido que en el plan de salvación ha habido personajes que abren camino. Juan el Bautista. Juan el Bautista tiene unos años bastante numerosos que va abriendo camino. Ya Cristo estaba vivo, ¿eh? Acuérdense que él va al Jordán y Cristo lo bautiza, pero está como escondido o detrás y deja que Juan le abre el camino hasta que él aparece. De hecho, en algún momento dado, Juan el Bautista dice: he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y discípulos de Juan el Bautista siguen a Cristo y de pronto ya no escuchamos más de Juan Bautista. Sabemos después por referencia que fue apresado y por insidias de Herodías con su hija Salomé le pide la cabeza y lo decapitan. Pero eso como punto de referencia. Él abrió camino, predicó, denunció, anunció, pero un momento dado, ya una vez al formado del camino, se quita. Y la Virgen, en cierto modo, lo hizo, o sea, abrió el camino. ¿Cómo? Cuando se aparece en el Tepeyac a un indio sencillo, un hombre bueno, un hombre de mucho corazón, un hombre de familia. Acuérdense de su tío Bernardino, que estaba enfermo, y él con su candidez, con su humildad, se pone al servicio de la niña del cielo, que viene, que era todos los rasgos de una princesa azteca, de color, ese color olivo tan bonito, que por la indumentaria y los estudios que se han hecho de la indumentaria, que es una maravilla. Saben que es un experto esto, nuestro muy querido amigo Pepe Alonso, lo invité una vez a Puerto Rico y nos dio un retiro sobre la Virgen de Guadalupe exquisito. Yo me voy a atrever para decírselo porque si pueden invitarlo, y él tiene el tiempo, ¿verdad? Y tiene su agenda porque él está bastante ocupado, porque también está muy envuelto en su comunidad cristiana católica en Miami, Florida, pero sería una bendición porque yo todavía me acuerdo, todavía la gente de la parroquia se acuerda porque fue exquisito. Esto que estoy compartiendo con usted lo podía hacer él 1000 veces mejor. Y entonces él nos explicó todo el diseño del traje, las constelaciones, bueno, una maravilla. Pero también lo que dice el traje es que ella es una princesa, es de casta real y que está encinta. Fíjense cómo Dios, dentro de la cultura de los indígenas, llega, habla en su idioma y se manifiesta a través de una princesa encinta. Y ahí entonces vienen todos los diálogos. Yo soy la madre del Dios que siempre existe. Todo ese diálogo que hay entre ella
y Juan Diego. Una vez que esto va a culminar en el milagro de la tilma con las rosas de Castilla y demás, que ustedes ya sobre todo saben la historia, fue como un amanecer. México, y con México toda América se abre al Evangelio. Y lo demás ya es historia. Historia de la iglesia en México. Y yo creo que en este momento María está abriendo camino. Ahora en octubre tuvimos el mes del Rosario, y en octubre pues hay que recordar a la Virgen de Fátima. En otros lugares pues recordamos a la Virgen de Lourdes, y en otras apariciones aprobadas por la Iglesia, que siempre es el mismo mensaje. Hagan lo que Él les diga. ¿Y qué es lo que nos dice a nosotros Jesucristo? Lo que siempre nos ha dicho: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas sus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Es decir, ten tus prioridades bien puestas, de manera que yo pueda ser mensaje de salvación para aquellos que se encuentran contigo. O sea, que tú te conviertas en mensajero. Dichosos y benditos son los pies de aquel que anuncia la buena noticia, dice la palabra. Entonces, uno se pone a pensar la responsabilidad que tenemos, porque la fiesta de María de Guadalupe, que es una fiesta quizás mariana, una de las más grandes del mundo, porque se transmite por televisión. El día antes, pues, ¿qué artista mexicano no va allí a cantarle a la Virgen? ¿Quién no va a ver a la moreneta, a la morena, a pedirle, a suplicarle? Y creo que es muy importante, porque tanto México como América Latina, como el mundo entero, necesita escuchar más a una madre que primeramente nos dice que ella es la portadora de una buena noticia, que ella es la madre del Dios que existe, que ella es la que nos viene a traer hacia Dios, que ella es la que nos viene a decir que Dios nos ama y que Dios nos quiere para sí, y que Dios nos quiere funcionales, no nos quiere torcidos, no nos quiere a nosotros de mala manera. Y un mensaje muy explícito en el mensaje de Guadalupe: que no tengamos miedo, que no tengamos miedo. Yo sé que el momento presente es de miedo, por tantos acontecimientos, por tantas noticias o malas noticias, por tantas cosas que pasan que uno de pronto se eriza, y el malo se aprovecha para meter en nosotros ansiedad, miedo, zozobra, intranquilidad, estrés, y nosotros entonces empezamos a dudar. Y por ahí se mete la cosa. Empieza entonces uno a tener como dudas, como incertidumbre, ¿cómo será esto verdad? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué pasa esto? Y entonces pues en esa confusión muchas veces ustedes saben lo que pasa. El malo se aprovecha para crear este caos en que muchas veces nos encontramos, y empiezan entonces a meterse corrientes, doctrinas que derrumban la fe de un pueblo. Esto unido a gobiernos que le quitan a los pueblos la fe. Eso mismo que hablaba yo ahorita. ¿Qué gana usted? ¿Qué tiene que ver la política que usted le diga a la gente que es un mito creado por los obispos de México? Pero ¿a quién se le ocurre esto? Porque, miren, el quitarle la fe a un pueblo es quitarle el alma a un pueblo. Y un pueblo sin alma es un pueblo capaz de cualquier cosa. Y todas las dictaduras, todas, que le han arrancado la fe en Dios a su pueblo, lo han pagado con
lágrimas y sangre. ¿Por qué? Porque cuando usted no cree en Dios, usted no cree en nadie. Y cuando usted no cree en nadie, usted se lleva por delante que se le pone. Y yo le pregunto si esa no es la realidad de muchos imperios, de muchos gobiernos, que hoy tienen a la gente así y así todo. La gente se está rebelando y está buscando. ¿Por qué? Porque usted no puede gobernar siempre por la fuerza o por el miedo y el terror. De alguna manera, esa gente, ese pueblo, va a tratar de rebelarse. Y por eso ustedes ven que en muchos de estos lugares hay un mercado negro rampante, hay prostitución, hay malas mañas, hay vulgaridad, hay una violencia reprimida, pero escondida, pero actuante. Y todo esto es porque el gobierno, de una manera, perdone la expresión, estúpida, totalmente absurda, le quitó al pueblo lo que hace que un pueblo sea lo mejor de sí mismo, noble, bueno, agradecido, entregado. Y usted dirá, bueno, usted lo que entonces, Padre Will, lo que uno está llegando a la conclusión es que usted quiere que ese pueblo esté adormecido, como endrogado, como lo decía Carlos Marx, que la religión es el opio de los pueblos. No, señor, yo no estoy diciendo eso. Pero yo estoy diciendo que la gente sea fanática, sea tonta y sea una gente totalmente como el burriquito que va ahí caminando. No, yo estoy hablando de que se respete el espacio y la oportunidad de un pueblo de poder tener un encuentro con Dios personal. No que me lo imponen o que es la tradición. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que a mí me den la oportunidad de hacerlo si así lo deseo. Se llama libertad de culto. Que es además, a mí ese derecho no me lo da Dios, perdón, no me lo da un gobierno, me lo da Dios. A mí Dios me lo da. El gobierno me lo garantiza. Ninguna libertad de que debe gozar un ser humano se la da un gobierno, que eso yo creo que es algo que hay que pensar. Ni me lo da un gobierno, ni me lo debe de quitar un gobierno, porque esa libertad no le corresponde a un gobierno, esa libertad me la dio Dios. Lo que hacen los gobiernos es garantizar que esa libertad que viene de Dios, nadie la toque y no se me prescriba nada que vaya en contra de ella. Pero vamos a hablar de esto muchísimo más cuando vengamos de esta pausa en tu programa de siempre, Mientras el Mundo Gira. Bueno, pues aquí de nuevo con ustedes y como siempre hacemos con un texto bíblico, un texto que cuando yo se lo lea ustedes lo van a reconocer enseguida, pero me parece que ahí está la frase clave para llamar a María evangelizadora. María trae el evangelio. Y es el texto, por supuesto, del capítulo 2 del Evangelio de Juan, las bodas de Caná, las bodas en Caná de Galilea. Y empiezo por el versículo 3, capítulo 2, versículo 3, donde dice, se acabó el vino. Y la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Jesús le contestó, mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Ella dijo a los que estaban sirviendo, hagan todo lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua estas tinajas. Las llenaron hasta arriba y Jesús les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. En algunas traducciones el mayordomo. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino,
sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto hizo que Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él. He tomado este texto porque creo que aquí está la función primaria de la Virgen María. María, madre de la Iglesia, es la evangelizadora. Papa Pablo VI llamaba la estrella de la evangelización. También Pablo VI en su encíclica Evangelii Nunciandi, anunciando el Evangelio. María, la estrella de la evangelización, porque María viene a abrir camino. Es muy hermoso y muy revelador cuando uno va a cualquier santuario mariano, sea Lourdes, Fátima, Covadonga, Guadalupe, esos grandes santuarios, el Loreto en Italia, que uno ve la cantidad de personas en fila para confesarse. Medjugorje, es impresionante cuando uno va a Medjugorje, la cantidad, 20 sacerdotes, 25 sacerdotes confesando, para que la gente dice: no, pero allí se adora a la Virgen. Eso es mentira, eso no es verdad, porque la visita allí no termina mirando a la Virgen o una imagen de la Virgen. La visita allí termina en una conversión. ¿A quién? A Cristo, en una confesión de los pecados, en un arrepentimiento genuino, a una toma de conciencia, a un virar el camino hacia Cristo, alejándonos de lo malo, todo eso. ¿Y quién es el protagonista de todo esto? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo actuando en el corazón de todos estos hombres y mujeres de buena voluntad que llegan allí, impulsados por el amor a la Madre, impulsados por la intercesión de la Virgen, que los va llevando hacia su Hijo Jesucristo, que es el que los va a perdonar, el que los convierte y los perdona, a quien les muestra su misericordia, el que los sana, los libera, los cura, el que los alimenta con su cuerpo y los instruye con su palabra. No termina en ella, sino que ella los va llevando hacia Cristo, que esa es la labor de un evangelizador. El evangelizador no es el mensaje, el evangelizador no hace discípulos suyos, el evangelizador no forma a toda esta gente para que estén ahí como mirando al evangelizador. No. El evangelizador abre camino, lleva, y cuando los lleva, los entrega y se echa a un lado, porque ya llegamos al que yo te quería dar a conocer. Llegamos al que yo quiero que tú conozcas. Y una vez que lo conoces y entablas con él una amistad, ya yo terminé mi labor. Nadie ha hecho eso mejor y nadie lo continúa haciendo como María de Nazaret, María de Guadalupe, que abrió todo un continente a Jesucristo. Ella, que con su maternal cuidado sigue llevando. Usted va a la Basílica de Guadalupe, que yo he ido tantas veces, y allí la gente está confesándose, la gente comulga, allí la gente reza, allí la gente está a los pies de la Virgen, porque ¿quién mejor que una madre para hablarnos de Dios? Y yo, cuando uno ve las apariciones, sea guadalupana o Fátima o Lourdes, todo el coloquio de las apariciones de María en Lourdes con Bernardita, yo tengo la dicha de tener como patrona a Bernardita en mi parroquia, se llama Santa Bernardita.
Y como párroco me di a la tarea de estudiarla, de conocerla más, porque yo había oído hablar de Bernardita, pero no la conocía a fondo. Qué mujer, qué muchacha, qué entrega. Y sobre todo viendo cómo ella está allí y qué viene diciendo la Virgen. Que mi hijo quiere curar, que mi hijo quiere sanar y que me ha mandado para que se arrepientan. ¿Qué le dice? Cuando le dice que va a descubrirse el manantial, dice, come de estas hierbas y bebe de esa agua y reza por los pecadores para que se arrepientan, para que vuelvan a mi hijo. Y que mucha gente ahí donde se burla porque hasta empiezan a remedarla como si fuera un cochinito y demás, porque claro, cuando ella empieza a hacer así, lo que estaba saliendo era un agua mugrosa, ella comiendo, imagínate, ella ahí, que la gente mirándola, ahí no hay nada, está haciendo así, comiendo hierba y tomando, y entonces te embarró toda con el fango porque todavía no salía el manantial, y aquello fue el burla. Bueno, tuvieron que sacarla prácticamente protegida porque decían que era una demente, una esquizofrénica y demás. Claro, se fueron y esa noche empieza a borbotar un manantial que hasta el día de hoy sigue brotando agua, un agua con unas propiedades totalmente inexplicables, como que cualquier bacteria que caiga en esa agua muere inmediatamente, un agua cristalina, pura por excelencia, que si usted se baña en ella, porque ya a mí me pasó, usted es un agua súper fría y usted se mete en esa bañadera, que es todo un proceso, porque desde que entra lo arropan con esa toalla y las personas que están ahí están rezando y después te dice pida en sus propias palabras y te meten en un bañadera así como de cemento y uno porque te zambullen y sale. Hermano, cuando usted sale, usted no tiene que secarse porque usted está seco. Una cosa impresionante. Eso no es imaginación mía, eso a mí me pasó. Y yo estaba con un gran amigo mío, judío, que fue conmigo. Y él quedó y dice, yo esto no lo puedo entender. ¿Y qué pasa en Lourdes? Que es un centro de conversión, de concientización cristiana. Ahí hay proyectos de evangelización, misiones, recogida para los pobres, todo lo que tiene que ver con la obra de un cristiano. ¿Y quién abrió el camino para todo eso? María. Fátima. Un mundo en guerra, un mundo donde el comunismo estaba haciendo estragos, como desgraciadamente lo sigue haciendo. Un mundo donde se había declarado la República en Portugal y había empezado todo un ataque a la iglesia, todo un movimiento anticlerical y demás. Y en el mundo aquel tan duro, tan cruento, tan salvaje, porque el comunismo es así. Estos tres pastorcitos, sencillo, bien sencillo, en un pueblo que se llama Fátima, porque la gente puede decir la Virgen de Fátima. No hay ninguna Virgen de Fátima, fue la Virgen que con el rosario en la mano se aparece a esos pastorcitos y les dice, dile a la gente que rece, para que acabe todo esto. Ya está bueno de pecar, ya está bueno de ofender a mi hijo. Si ustedes siguen así, peores cosas van a pasar. Vino la Segunda Guerra Mundial. Y yo digo, ¿qué es lo que ha hecho la Virgen? Prevenirnos, amonestarnos, aconsejarnos. Recen por los pecadores. Recen el rosario en Fátima por la paz del mundo y por la conversión de los pecadores. ¿Qué se dice en el Tepeyac? ¿Qué dice la Virgen en el Tepeyac, la Virgen de Guadalupe? Recen, vengan, no tengan miedo, vengan a la casa de mi hijo, entréguense a él, pongan su alma en paz con Dios. Hemos escuchado el clamor de la Virgen, la petición de la Madre. Hemos escuchado el mensaje de paz que María, Reina de la Paz, nos quiere traer. Usted tendrá que decidir eso por su propia opinión, por su propia
reflexión. Yo creo que hoy que México ha elegido un nuevo gobierno, ya es un corte más particular, no quiero entrar en ninguna observación de ningún tipo. Quiero respetar, ¿verdad?, la idiosincrasia de un pueblo que quiero y respeto, pero creo que ya vemos cómo el tema del aborto está a discusión para legalizarlo sin ninguna prescripción, sin ninguna, ninguna cosa que le pueda, estoy buscando la palabra, sin ninguna observación, o limitación, gracias, sin ninguna limitación, o sea, abierto a cualquier vez, lo que fuera. Eso se está discutiendo ya. Si la cosa va por ahí, creo que hay que rezar mucho, porque esto no es cuestión de liberales y conservadores, de tradicionalistas, de vanguardistas. Yo creo que el no respetar la vida en el seno de una mujer no nos hace más civilizados. Y más cuando uno ha tomado tanta conciencia del medio ambiente, de la ecología, de la madre tierra, de los animales, de la sacralidad, de todo lo que tiene que ver con el reino animal. Y yo me pregunto, ¿por qué esto no va con esto? ¿Por qué hay un cedro, hay que protegerlo con cualquier tipo de talarlo o demás, o la ballena blanca, o el manatí, o el oso panda, o lo que fuera? ¿Por qué? Que son animales que yo estoy de acuerdo. O la tuna, pescar la tuna, todas esas cosas que estamos salvaguardando, los corales en el Caribe. Y está bien, porque este es el planeta Tierra que Dios nos ha regalado. Pero ¿qué de los niños en el seno de su madre? ¿Quién les da algún tipo de defensa? Porque no es la mujer. Claro que a la mujer hay que protegerla, pero a expensas de. Porque aquí estamos hablando de derechos hasta de los corales. Fantástico. Y los derechos del no nacido. Esto no ya no es cuestión no es cuestión de religión. Porque estoy hablando de esto porque María de Guadalupe es patrona del movimiento Provida. Así que hoy, bueno, cuando venga la fiesta, que usted la celebre, acuérdese que María de Guadalupe no solamente es patrona de México, es emperatriz de las Américas, es patrona de toda América Latina y es patrona del movimiento Provida. Entonces yo digo, aquí todo el mundo tiene derecho para que no se les toque, para que no se les abuse, para que no se les maltrate, lo que fuera. ¿Quién habla a nivel legal? ¿Qué gobierno ampara al ser humano por nacer? Porque si usted avala el aborto a los 6 meses, eso es un asesinato. Yo tengo en mi parroquia 3 personas 6mesinas y están ahí funcionales y con todas sus capacidades. Entonces una mujer llega por voluntad propia o con su pareja o lo que fuera. No, nosotros nos vamos a deshacer de esto. No, esto no, eso es una persona, a los 6 meses usted es un ser humano. Si yo mato a un niño en una cuna de 6 meses, yo soy un asesino. ¿Cuál es la diferencia entre matarlo en la cuna y matarlo en una clínica? Por favor, explíquenmelo, porque yo soy bruto, yo no entiendo. Y María de Guadalupe nos está diciendo, un momento, porque yo tuve vida en mi vientre. De hecho, la aparición, ella está encinta. Hay varias imágenes que tienen a la Virgen encinta. Una que la pusimos aquí en un programa, que es esa vocación tan bonita de María, Madre de la Nueva Esperanza, vino de Nicaragua. Pero yo no sé si usted se ha dado cuenta que la misma Virgen, que mucha gente no repara, la milagrosa, la Virgen milagrosa, la que siempre la ponemos junto a San Vicente de Paúl, que es muy linda porque tiene los rayos así. Si usted se da cuenta, ella tiene como
un cinturón, como una cinta aquí. Si usted viene, tiene un poquito el vientre abultado. Esa Virgen también está encinta. La Virgen de Guadalupe está encinta. ¿Y por qué? Porque la Virgen salvaguarda la vida. Salvaguarda la vida. Ser guadalupano es ser pro vida. Yo no puedo decir que yo amo a la Virgen, que llevó en sus entrañas al Hijo de Dios, a nuestro Redentor y Salvador, y bueno, ¿qué? Y vuelvo a repetir, yo no entiendo, porque yo avalo, yo simpatizo, yo estoy de acuerdo con que hay que salvaguardar las especies marinas y el reino animal y las plantas, y hay que el medio ambiente, y no podemos seguir talando árboles indiscriminadamente. Yo estoy de acuerdo con eso, pues yo he visto los efectos de no hacerlo. Pero yo también estoy viendo los efectos de una campaña indiscriminada, matando a los niños donde más vulnerables son y donde más protegidos deberían de estar, que es en el seno, en el vientre de su madre. Y ahí donde María de Guadalupe, evangelizadora, nos dice: por favor, no sigan matando los inocentes. Y creo que esto es un clamor que sale desde el mismo Tepeyac para toda América Latina y sobre todo para México, un país que ha sido faro para muchas cosas hermosas en América Latina y en el mundo, y que esa misma aparición abrió toda la evangelización en toda América Latina. No se abrió solamente en México, porque México era virreinato y tenía una posición muy estratégica, y de ahí salieron muchas expediciones y salía mucho mensaje y mucha influencia para todo el mundo aquel que estaba bajo la corona española. Y desde allí, desde el Tepeyac, brilló aquella luz que era Jesucristo a través de María, y fue abriendo camino por toda América Latina. México, en un momento dado, a través de María de Guadalupe, se convierte en faro de evangelización para toda América Latina, y acá después América Latina empieza a tener todos sus países su propia experiencia con la Madre de Cristo, María. Pero desde el Tepeyac brilló la luz de la evangelización a través de María Evangelizadora, que con su presencia abrió un camino donde todos los caminos estaban cerrados. Me parece que en esta celebración, frente a la realidad de México hoy y de América Latina también, de gobiernos que se declaran ateos, donde sus gobernantes ya dicen que no creen en Dios, y donde como tal, como no tienen a Dios como punto de referencia, toda tradición, toda idiosincrasia, toda religiosidad, toda tradición cristiana es o postergada o abolida o despreciada. Creo que no nos estamos haciendo un favor, porque ahí está la historia, hermano. Nadie que le haya arrebatado la fe a un pueblo ha salido bien al final. Leyendo yo un libro de un gran cubano asesinado para allá, decía en sus libros que al pueblo cubano le habían arrancado la fe del alma. Eso explica muchas cosas. Que el mismo gobierno tiene que lamentarse, porque como decía mi madre, que en paz descansa, un pueblo sin religión es un pueblo sin freno. Cuando usted no cree en Dios, usted termina sin creer en nada ni en nadie. Y pregúntele a qué gobierno le conviene eso. Lo que pasa es que a veces la prepotencia y la soberbia van llenando, es como una telaraña que se va adueñando del corazón del hombre, y cuando usted no tiene a Dios, usted no tiene visión. Y cuando usted no tiene visión, usted no tiene una misión clara de que usted no viene aquí a avasallar, a estropear, a destruir, sino que usted tiene lo que tiene, y si tiene poder todavía más, para edificar,
para bendecir, para servir y sobre todo para abrir caminos, no para cerrarlos. María de Guadalupe vino para abrir caminos y nos toca a nosotros, hijos suyos, abrir caminos de paz, de bienestar, de reconciliación, pero también de denuncia frente a todo aquello que denigra, empobrece y sobre todo destruye la imagen de Dios en nosotros, especialmente en los más infelices, como puede ser un niñito en el seno de su mamá o un envejeciente ya cuando no puede valerse por sí mismo. Porque hoy son los no nacidos, hermano. Mañana son los envejecientes ya que no pueden con su vida, pero es que si tienen todavía vida es porque Dios no ha terminado con ellos. ¿Y mañana quiénes son? Los que tienen defectos, los que tienen deformidades, los que tienen algún tipo de limitación, los que son feos, los que son gordos, los que son bajitos. ¿Quién tiene la última palabra? Cuando usted no tiene a Dios, es el más prepotente, el que tiene la fuerza y el que tiene el poder humano. Y al final, cuando eso es realidad, todos somos más pobres, más infelices y más desgraciados. María de Guadalupe, reza por nosotros, ayúdanos, ayuda al pueblo de México, a toda América Latina, al mundo entero, para que nosotros podamos entender que con Dios lo podemos todo, sin Dios no podemos nada. Que no es que Dios necesite de nosotros, es que nosotros necesitamos de Dios. Madre, Madre del buen consejo, aconséjanos bien y haznos entender que si hacemos lo que Él nos manda, nosotros veremos las tinajas llenas de agua, llenas del mejor vino. Bueno, pues hemos llegado al final de este programa y quisiera, ¿verdad?, mandarle un saludo muy cariñoso a todos mis hermanos mexicanos, a los que quiero mucho, respeto, y sobre todo a todos los devotos, a todos los que somos devotos de la Virgen de Guadalupe, y sobre todo a todos mis hermanos y hermanas del movimiento Provida. No se desanimen, porque la vida merece todo esfuerzo que nosotros podamos dar y tener por aquellos que no tienen voz, haciendo nuestra su voz. Acuérdense de enviarnos sus intenciones, sus peticiones a mundogira@ewtn.com. A mí me encanta escuchar de ustedes y para nosotros siempre es una bendición. Por favor, cuídense mucho. Recemos. Acuérdense que ustedes y yo tenemos un pacto, ¿eh? Yo rezo por ustedes rezan por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga, que la Virgen me los cuide y que sobre todo Dios nos aleje de todo mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga y acuérdense siempre aquí, en tu programa, Mientras el Mundo Gira.